No puedo comprender lo que me pasa. Si Dios me cuida, ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué estoy sufriendo? Llevo años predicando el Evangelio y quizás el mayor obstáculo que me he encontrado para la fe es el dolor. He hablado con muchas personas acerca de Jesús, de su mensaje, de cómo les ama. Y para muchos, un obstáculo para sentir y abrazar ese amor es su sufrimiento. Cuesta creer en Dios cuando sufro. Es casi un acto reflejo levantar los ojos y mirar al cielo en busca de ayuda, en busca de auxilio, en busca de respuestas. Y cuando éstas no llegan, me siento abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es casi un acto reflejo, ¿no? ¿Por qué un Dios que se define a sí mismo con la palabra amor permite que exista el sufrimiento o, al menos, no hace nada, aparentemente? No interviene cuando éste aparece. Este tipo de reflexiones han estado siempre en la filosofía, en la historia, siempre ha estado, incluso en la Biblia. En la Biblia hay un libro de Job, un hombre, uno de los primeros libros que están escritos en la Biblia, por ahí en medio, en el Antiguo Testamento, en el que Job está sufriendo y sus amigos se acercan y le dicen: Job, mira qué has hecho, porque algo has hecho. Pídele perdón a Dios. Si estás sufriendo, es porque algo has hecho, porque Dios es bueno. Y si sufres, es por algo. Los mismos amigos de Job les decían ese tipo de reflexiones porque les costaba entender que el sufrimiento y un Dios de amor pudieran coexistir en un mismo universo. Los cristianos también predicamos a veces equivocadamente, vamos a hacer bien la coma. Los cristianos predicamos a veces, equivocadamente, que la vida con Dios es una vida sin dolor, es una vida de victoria, donde todo va a salir bien. Y cuando no sale, porque la vida no siempre todo sale bien, es aún peor. Porque nos sentimos de dos maneras. O frustrados porque no entendemos por qué sufro. Si Dios es bueno, no lo entiendo. Y eso me frustra. Porque mi fe se basaba en que si yo soy bueno, Dios me va a dar cosas buenas. Y cuando esto no llega, frustra. Pero también hay otro tipo de emociones. Dolor de conciencia. ¿Qué estaré haciendo mal? Y te pones ahí de rodillas en tu casa a orar y decir: Señor, perdóname por esto que he hecho, ¿no? Y de repente llega una enfermedad a tu familia, a tu madre, y te sientes súper mal porque piensas: no, esto quizá ha sido por culpa mía, si yo hubiera orado más, si yo fuera mejor, si yo no hubiera mentido, si yo no hubiera hecho esto, entonces esto no hubiera caído sobre mi familia. Y te pones de rodillas, le pides perdón a Dios, y cuando no sabes que has hecho mal, le dices: por favor, Dios, enséñame qué estoy haciendo mal. Quiero pedir perdón, quiero que me perdones para dejar de sufrir. Y es un dolor de conciencia de que encima de que lo estás pasando mal, es culpa tuya. La verdad es que cuando predicamos o cuando pensamos que una vida con Dios es una vida sin dolor, deberíamos ir a leer Lucas 22. Te animo a que puedas encender o abrir tu Biblia en Lucas 22, versículo 41, 42, 43 y 44. Porque el mismo Jesús enseña que esa enseñanza está desajustada con la realidad. Dice la Biblia: entonces Jesús se separó de sus discípulos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Lucas 22, versículo 41. Y empezó a orar y oró así: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Fíjate bien en este texto. Jesús necesita estar solo. No sé si es que le agobia estar con los demás. No voy a decir lo que no pone la Biblia. Pero lo que sí pone la Biblia
es que se separó porque necesitaba estar solo. Jesús se arrodilla, no tiene fuerzas, va a hacer una oración muy difícil. En otros evangelios te dicen que tenía temor, que tenía tristeza. Y en ese momento Jesús, a solas, de rodillas, hace una oración para hacer algo que, y lo digo con la boca pequeña porque quizá me equivoco, pero no me equivoco de mucho, algo que aún no ha hecho. Jesús ha estado toda su vida orando. En la Biblia puedes ver como una y otra vez oraba. La oración era algo común. Pero Jesús nunca había pedido nada para él. Tú puedes buscar en la Biblia, yo lo he buscado, yo no lo he encontrado, entonces a lo mejor sí hay alguno, pero es la agujita en el pajar. La tendencia en Jesús es orar por otros, interceder por otros, pedir dirección. Pero si algo no hacía Jesús era pedir cosas para él. Pero ahora sí necesita pedir una cosa. Sí se va a acercar a su Padre, sí se va a abrir absolutamente su corazón y le va a decir, por favor, no quiero beberme esta copa. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Hay otra manera? Jesús lleva toda su vida preparándose para este momento. Lo que está a punto de pasar para Jesús no es algo de, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Jesús lleva toda su vida sabiendo que viene y los últimos 3 años predicando de lo que va a pasar. No tiene ninguna duda de dónde está y qué es lo que va a pasar. Incluso muchos años antes de que Jesús naciera, ya se sabía lo que iba a pasar. Isaías 53, un profeta, mucho antes de Jesús, ya habla de que alguien tiene que venir, alguien tiene que sufrir. Jesús sabía perfectamente hacia dónde caminaba su vida. De hecho, si lees su vida, nada más empezar, él va al desierto. Bueno, el Espíritu Santo le guía al desierto y Satanás, que también sabe a qué ha venido Jesús, le ofrece un atajo. Le dice, si te arrodillas ante mí, te lo doy todo. Tu padre te va a pedir tu vida a cambio de todo. Yo te pido algo mucho más fácil. Arrodíllate, un atajo. Una vida sin dolor. Un camino más fácil. Y Jesús dijo que no. ¿Por qué? Porque Jesús sabe a lo que viene. Jesús sabía exactamente a qué venía. Y constantemente lo fue diciendo. Y no solo sabe a lo que viene. Jesús viene a lo que viene. Lleva 3 años predicando del reino. El reino por aquí, el reino por allá, el reino por la derecha, el reino por la izquierda, el reino. Pero él también lo dijo. Para entrar al reino hay una puerta, es estrechita. Y soy yo. Pero es que ahora viene lo más difícil. Fabricar esa puerta. Él ha predicado de un reino disponible para todo el mundo. Pero falta fabricar la puerta. Y sabe que solo hay una manera. Pero que él sepa lo que viene, no lo hace más fácil. No hace que eso sea más fácil. Por favor, no quiero beberme esta copa. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿No hay otra manera? Puedes escuchar a Jesús decir eso. Roto. ¿Sabes? Cuando tus deseos y la realidad van juntos, eres feliz. Deseo una hamburguesa y de repente hay una hamburguesa en el plato y entonces la felicidad se vuelve hamburguesa. Pero cuando hay una brecha entre lo que deseas y la realidad, entre lo que necesitas, lo que quieres y lo que tienes, empiezas a sufrir. Y cuanto más ancha, cuanto más grande es la brecha entre lo que quieres, entre tus deseos y entre lo que tienes, más sufres. Y algo natural y humano es no querer sufrir. Es algo natural, evitar el sufrimiento. Es hasta un mecanismo de supervivencia. Y cuanto más sufrimos ante una situación, más queremos salir de ella. Y como digo, es algo humano. Pero aquí Jesús hace algo fuera de lo normal. Se sale del guión, hace algo que no estamos preparados para escuchar. Quiero librarme de sufrir, pero que no se haga lo que yo quiero. Lo dejo a tu criterio. Algo natural es evitar el sufrimiento, pero Jesús aún así no lo evitó. Podía evitarlo,
pero no lo evitó. ¿Sabéis? Me gusta mucho ver a un Jesús que no contiene sus emociones. A mí me reconforta mucho ver a Jesús, que es Dios, de rodillas, angustiado, porque me acerca a mi realidad. Me gusta ver un Jesús que siente, que padece. Ahora, me impacta profundamente ver a un Jesús que sufre y no evita el dolor. Pudiendo evitarlo, no lo evita. Nosotros le reclamamos a Dios que nos quite nuestro sufrimiento. Si estás ahí, si amas, si me quieres, no me hagas sufrir. En cambio, Jesús, que podía quitárselo, no se lo quitó. No reclamó, no exigió, pero sí abrió su corazón y le pidió a su Padre, si tú quieres, quítamelo. Pero si no hay otra manera, no lo hagas. La respuesta de Dios fue mandarle un ángel. Que también este versículo pasa un poco como... Entonces se le apareció un ángel. No lo dejó solo. Le mandó un ángel del cielo para darle fuerzas. Pero no fue suficiente. Lo dice la Biblia. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Dios le dijo, no hay otra manera. Pero te mando un ángel para que te dé fuerzas. Pero ni aun así tuvo fuerzas. Y siguió orando con más fervor hasta tanta era la tensión que del sudor ya se mezclaban gotas de sangre. No sé si a vosotros os ha pasado. Uy, me voy a cargar la alfombra. Madre mía. No sé si a vosotros os ha pasado, pero mis hijos tienen la piel muy finita, muy blanquita. Isaac es rubito con la piel blanquita como su mamá. Y cuando Isaac se enfadaba de bebé y tenía una rabieta muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, había momentos que le salían muchos puntitos rojos por la cara. Yo decía, ¿qué le está pasando al niño y tal? Y una vez un médico me dijo, no, esto cuando alguien tiene mucha tensión, se te rompen los, ¿sabes? Exacto, los capilares. Y claro, tu hijo, como tiene la piel tan blanquita, pues se ve, ¿no? Si fuera como tú, ahí medio gitanillo, pues no se vería, pero se ve. ¿Cuánta sería la tensión de Jesús? Que cuando sudaba se mezclaba con esas pequeñas roturas de los capilares. ¿Y sabes qué? La noche acaba de empezar. ¿Sabes? Esto es como cuando alguien se marea. Yo que me subo a muchos aviones, ¿no? Y hay gente que cuando despega y dice, uy, qué mareo, digo, pues espera, que aún está subiendo, que anda que no le queda esto. ¿Qué significa el sufrimiento de Jesús para mí? ¿Sabéis? El sufrimiento y el dolor no estaban en el diseño original. Cuando Dios crea el mundo, Dios crea un mundo ideal. Ahí como en la peli esa de Disney, un mundo ideal. Es que ese es el mundo que Dios crea, un mundo ideal, un mundo perfecto. Pero Dios hizo algo que a día de hoy sigo sin entender. Pues creó un mundo ideal y luego nos lo dio. Dijo, toma, para ti, disfrútalo. Y nosotros en vez de decir, no, que somos, no, toma, cuídalo tú. Dijimos, vale, sé hacerlo. Y lo rompimos todo. No le devolvimos la confianza, devolviéndole a Él el mundo que Él había creado. Dijimos, vale, pues mi mundo, mis normas. Y a partir de ahí, el dolor, el sufrimiento, pues sí, se abrió camino. Se abrió camino y lo metimos nosotros. Dejamos que se colara. Y ¿sabéis qué? Lo más justo hubiera sido que Dios nos hubiera dicho, bueno, yo creo un mundo ideal. Vosotros lo habéis roto. Ahora, apañaos vosotros. Lo arregláis. Yo no tengo que venir a arreglar vuestro desastre. Arreglaros vosotros. Os he dado las herramientas incluso para arreglarlos. Pero el sufrimiento de Jesús me enseña que Dios no hizo eso. Que nosotros nos alejamos. Y Él se acercó. Se acercó tanto que abrazó nuestra humanidad. Que abrazó nuestra realidad. Y abrazó tanto nuestra realidad que abrazó mi dolor, mi sufrimiento y mi muerte. El sufrimiento de Jesús me enseña que mi Dios es empático, tiene la capacidad de sentir, sabe cómo me siento, porque Él se ha sentido igual, que hace mis problemas suyos. No dice, bueno, tus problemas, tus movidas. No, eran mi problema, pero Él dijo, vale, los asumo yo. El sufrimiento de Jesús acerca a Dios a mi realidad, y eso es clave en mi dolor. Porque, ¿sabes? Cuando tú sufres, tiendes a sentirte abandonado. Cuando tú estás sufriendo, una de las
emociones que te abarcan, estoy solo, nadie comprende cómo sufro. Y encima, porque a veces le puedes poner IVA al sufrimiento, la manera de meterle IVA al sufrimiento es encima no entenderlo, ¿sabes? Porque cuando metes dedos en el enchufe y te queman los dedos, dices, es que soy tonto para que he metido dedos en ese enchufe. Pero hay veces que dices, es que encima me he portado bien. Yo es que encima he hecho las cosas bien. Y entonces es que ya no lo entiendo. Y entonces ahí el sentimiento de abandono es mucho más grande. Porque ¿sabes qué? Y esto si has sufrido y alguien te ha acompañado podrás decirlo. Que tú me acompañes no me va a quitar el dolor ni me va a curar la enfermedad. Pero oye, suaviza. Sentirme acompañado en medio de un proceso de luto, de duelo, de sufrimiento, oye, alivia un poco el dolor. Saber que alguien está a tu lado, saber que alguien te acompaña. Porque el dolor, el sufrimiento y la soledad son un cóctel tremendo que potencia el sufrimiento. Es como echarle sal a una herida. La cruz, una de las cosas que te enseña. Sé que te gusta correr hacia la resurrección, pero hoy no te voy a decir, quieto, mira la cruz. Ya irás a la tumba a ver que está vivo, pero hoy quédate en la cruz. Porque la cruz también te quiere enseñar cosas. Te enseña que no estás solo. Porque precisamente en la cruz vamos a escuchar a Jesús decir una de las frases más impactantes que puede decir. Dios mío, no Padre, fíjate. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús precisamente dice esa frase para que tú nunca tengas que decirla. Es cierto que no puedes controlar siempre cómo te sientes. Y no está mal, yo no vengo a decir aquí que niegues cómo te sientes. Que niegues que te sientes solo, te sientes sola, te sientes abandonado. Yo entiendo que te sientas así, no vengo a censurar ese sentimiento. Solo te digo que cuando te sientas así, mires a Jesús. Y te recuerdes a ti mismo, a ti misma. Él fue abandonado para que yo no. Su abandono abrió la posibilidad a tu refugio. Y me gusta mucho porque el logo de vuestra iglesia es un refugio. Pero para que podáis ser un refugio, alguien tuvo que ser abandonado. La razón de que sufres no es que Dios no te ame, no es que Dios no tenga un plan para ti, no es que Dios no tenga un propósito. No, porque la cruz te enseña que Jesús te ama, que Dios te ama, que entiende lo que es sufrir y que está actuando en tu vida aun cuando no tiene sentido lo que está pasando. Ese Jesús solo, abandonado, despreciado, angustiado, humillado, es en un sentido muy real la muestra de cuánto Dios te ama y cuán cerca está de tu dolor, porque como te repito, su abandono abre la posibilidad a tu refugio. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Por qué murió Jesús? En 1 de Pedro 3:18, y esta sería otra predicación, así que te voy a lanzar el titular, porque no te puedo hacer meterme más. Es, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos a fin de llevarlos a Jesús. ¿Por qué tiene que morir Jesús? El viernes yo estaba en un instituto, colegio, dando taller, y una niña se levantó la mano y me dijo, ¿pero por qué? Pues no era Dios, que perdonara y ya está. Y le dije, tienes razón, pero a la vez te equivocas. Y le dije, si yo rompo tu tele, imaginemos que vale 500 euros, solo hay dos opciones. Que me digas, oye, mira, entiendo que ha sido sin querer, pero cómprame una nueva. O que digas, ok, te perdono. Pero ese perdono, ¿sabes lo que significa? Le dije, que tú pagas los 500. La deuda no desaparece. Perdonar implica que yo, que tengo que reclamar una deuda, la asumo. Pero perdonar no significa, vale, pues nada, te perdono y ahora aparecerá una tele sin que nadie la pague. Sé que el ejemplo es estúpido, pero a veces cuanto más simple, más fácil de entenderlo, ¿no? No sé cuántos le han puesto una multa. A mí me han puesto multas. Y cuando has hecho algo sin querer, da una rabia. Da una rabia. Yo me acuerdo una vez que aparqué
Y luego al día siguiente el coche no estaba, y mi mujer, ¿dónde está el coche? Y yo ahí todo enfadado, pues ya te lo he dicho, está en esa calle y tal, ¿no ves que tengo lío y tal? Yo le hablé súper mal a mi mujer y tal. Y dice, no, que el coche no está. Y digo, ¿cómo que no? Y voy allí y lo miro y digo, ostras, de verdad no está. Y había una pegatina ahí, y ¡pam! Había un vado y yo no la había visto. Me dije, me cago. Y tienes que pagar la grúa, y después de pagar la grúa, pagar la multa. Y tú dices, me cago, ya ha sido sin querer. Tú te imaginas yo diciendo a la policía, pero es que ha sido sin querer. Es que yo no lo sabía. ¿No me puedes perdonar? Y el policía me dirá, sí, pero si quieres el coche, paga. Pero perdóname, Tito, te perdono. Pues si quieres el coche, paga. Es que el perdonar no es a la cachimba, jalapachum, ya no hay no, o sea, cuando tú generas una deuda, alguien tiene que pagarla. Lo justo es que la pagues tú y el perdón es que no la pagues tú. Pero el verbo pagar no puede desaparecer de la ecuación. ¿Por qué murió Jesús? Porque nuestra deuda era impagable. Porque tenemos una deuda con Dios que no tienes capacidad ni liquidez para pagarla. Y Jesús vino a pagarla. Y una manera de enseñarnos esto, porque Dios es un Dios pedagógico, es como en el Antiguo Testamento Dios crea una especie, unos rituales. Estáis estudiando Deuteronomio, probablemente llegaréis a ello, o no sé si habéis llegado ahora, pero hay un ritual para unos sacrificios, ¿no? Dios exigía ciertos sacrificios de ciertos animales cada vez que tú te equivocabas, como una manera de enseñar que el perdón no es que tus errores desaparezcan. Porque lo de Thanos y el chasquido está bonito, pero no es así. El pecado no funciona, no desaparecen las cosas, hay que pagarlo, ¿no? Y yo estaba leyendo al principio de año ahí el Levítico. Sabes que cuando haces un plan de lectura bíblica empieza bien, pero luego ya es el Levítico que te deja el cerebro paralítico ahí y dices, pero aguanta, pasa, tranquilo, que el Levítico también pasa, ¿vale? Hay muchas cosas interesantes. Estoy leyendo el Levítico y claro, hay que si sacrificio, que si no sacrificio, que tal. Y me puse un momento a leer lo que leía, ¿sabes? ¿Sabes que a veces lo lees, pero no lo lees? Y dice, no, y separarán los riñones, y separarán las vísceras, y no sé qué, y no sé cuántos. Y yo por un momento pensaba, ¡qué asco! O sea, yo que estoy ahí cocinando a veces y tengo que cocinar la pechuga de pollo y me han dejado ahí un trozo de coágulo y digo, ¡ah, qué asquillo el coágulo este! ¿Sabes? ¿Tú te imaginas tener que pillar un carnero, abrirle el canal para abajo, meter la mano y sacar? Porque la Biblia dice, no, le sacarán las entrañas y le sacarán los riñones y sacarán las vísceras. ¡Qué asquillo! Y yo decía, ¿por qué? ¡Qué asco! Y tú, que eres amante de los animales, dirás, eso es un clásico también, ¿y por qué tienes que morir los animales? Digo, es que yo creo que esa era la enseñanza de Dios. Que una vez que lo hicieras, dijeras, ya, no más, qué asco. Que yo creo que Él quería enseñarle al pueblo lo grave que es el pecado. Que el pecado no es, ¡au! Venga, tete, no hagas más, ¿eh? Venga, pide perdón a tu hermana. Perdón, vale, venga, ya has perdonado, venga, un besito, ¡au! Venga, ya está. No, el perdón no es eso. El pecado es grave. Y yo creo que Dios quería, de alguna manera pedagógica, que se mancharan las manos. No. Degolla al animal. Mánchate la mano. Que tu nariz se impregne de un olor a muerte. Que tengas que sacar. Eso, si tú tienes que sacar todo lo que hay ahí, limpio no salías. Limpio de ahí no puedes salir. Y que tú vieras toda esa ropa manchada de sangre, que no existía el gel este marrón del Mercadona que sirve así para limpiar cosas, no estaba. Entonces sabías que esa ropa había que tirarla. Y dijeras, es que mi pecado es grave. Y que tú dijeras, mañana me voy a pensar 2 veces antes de mentir, porque madre mía, la que tengo que hacer cada vez que la lío. Y que tú tomaras conciencia de lo grave que es el pecado, para que dejaras de hacerlo. Que tú tomaras conciencia de que ese animal te estaba sustituyendo. Y esa descuartición, esa partición, eso es lo que te hace a ti el pecado. Cuando la gente dice, es que yo no creo en el pecado, ¿sabes qué? Le digo, pues, vale, quita la palabra pecado, que es muy religiosa, pero tú no te ves que estás roto. Tú no ves que por dentro estás
Pues no quieres creer en el pecado, no creas en el pecado, pero ¿no ves lo que hace en tu vida? El pecado hace lo que Dios hacía, que teníamos que hacer los animales, es lo que el pecado hace en tu vida, así de serio es. Te rompe, te parte, te descuartiza, te quita la vida. Eso es lo que hace el pecado. Y yo creo que Dios quería enseñarnos con estos sacrificios la importancia. De hecho, había una fiesta llamada el Yom Kippur. ¿Ve que ahora dicho esto parece un predicador más serio y todo, ¿no? Yom Kippur. Y había una fiesta ahí muy interesante que yo no conocía del todo. Y es un momento al año en el que el sacerdote, que siempre iba vestido ahí con el efod, ahí todo guapo y tal, ahí, se tenía que vestir ahí de boda ibicenca, o sea, de lino, ¿vale? Se vestía de lino, sencillo, blanco. Y entonces traían 2 carneros. Y uno de los carneros, pues, se oraba por él y se degollaba, ¿no? Y se le mataba por los pecados del pueblo. Y tú imagínate, ese sacerdote, ese sumo sacerdote que entraba blanco y limpio, ¿cómo salía? Manchado de sangre. Y era una manera también gráfica de Dios enseñándonos. Tú te crees que estás así de blanco y así de limpio, pero la verdad es que o te mancho de mi sangre o no. Pero había un segundo carnero y esta parte es muy interesante. ¿Sabes lo que hacían? Le ponían la mano en la cabeza al carnero, pedían perdón por los pecados y le pedían a Dios que los pusiera sus pecados en el carnero, cogían al carnero, lo llevaban a las fronteras del pueblo y lo abandonaban a morir al desierto. Como una manera gráfica de que ese carnero se estaba llevando lejos el pecado del pueblo. Y por eso, autospoiler de mi propia predicación, cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por asfixia, que ahora te voy a explicar a qué me refiero, sacó aire del pulmón para decir, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Porque Jesús, en el momento de la cruz, está siendo el carnero sacrificado, degollado por nuestros pecados, pero a la vez está siendo el carnero abandonado, expulsado de la presencia de Dios, llevándose los pecados lo más lejos posible. Jesús está siendo 2 carneros en uno, en ese mismo momento en el que Él gritó, oh, Dios mío, no le pudo llamar Padre porque en ese momento no lo era. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te estoy explicando por qué tuvo que morir Jesús, pero también tengo otra pregunta. ¿Sabes qué? Porque cuando tus ojos se acostumbran a algo, ya no te lo preguntas, pero a veces hay que hacerse preguntas. ¿Y por qué crucificado? A ver, habría que morir por nosotros, eso es terrible, pero que en ese momento de la historia había otras muertes. Decapitado. Y perdóname, no quiero frivolizar, pero pues decapitado, lo ponen aquí, pum, le cortan la cabeza y ¿qué? 2 segundos. Y ya está. Ya habría valido. Ya habría valido. Hubiera pagado. Apedreado. Es una costumbre judía. Lapidado. Ponían ahí un agujero, pedrazos y lo mataban. Eso era algo común. Y yo me pregunté, ¿por qué así? Jesús, ¿por qué así? No había otra manera de morir por mí. ¿Sabéis? Cada ideología tiene su símbolo. ¿Vale? Cada ideología tiene su símbolo. Y el nuestro es la cruz. Estamos orgullosos, ¿no? De llevar un colgante, de hacernos camisetas. La cruz es nuestro símbolo. Pero es que no entendemos realmente el símbolo de la cruz, sobre todo lo que era. O sea, Dios es tan increíble que ha redimido hasta el símbolo de la cruz, porque la cruz no era un símbolo de belleza, era un símbolo de humillación. John Stott dice en su libro La cruz de Cristo, un librazo espectacular, que dice, la crucifixión es el método más cruel de ejecución jamás practicado porque demora, o sea, es decir, atrasa deliberadamente el sufrimiento, infringiendo la tortura más grande posible. ¿Sabes por qué? Porque la muerte por cruz es una muerte por asfixia. Es una muerte en la que te mueres por falta de oxígeno. Y es una muerte agonizante, que podías estar días. ¿Por qué? Porque estabas colgado en una cruz y poquito a poquito tus pechos iban metiendo para adentro y te iban apretando el pulmón y tú ibas respirando y respirando y respirando durante 3 días agonizando que no podías llamar hasta que al final no tenías más fuerzas y te morías. Por eso cuando tenían prisa le rompían las piernas porque ya no había ya hacía un... Y ya para abajo y ni siquiera podías tirar, ¿no? Y algo que hacía el emperador era
plantar los caminos llenos de cruces. No sé si has visto la película Espartaco. Esto es una cosa, para vosotros no sabéis lo que es, pero hay otro sector que sí sabe lo que está. Espartaco, ¿os acordáis de Espartaco? Los caminos llenos de gente crucificada, como una manera de decir, así acaban los criminales. Así. Era una muerte humillante, creada por los bárbaros, pero adoptada por los romanos. ¿Y sabes qué? Los romanos solo le hacían esto a los culpables de asesinato, de rebelión, de robo a mano armada. Y por supuesto un ciudadano romano nunca sería ejecutado en la cruz, porque es algo tremendamente humillante, a no ser que fuera por un caso de extrema traición. Era algo reservado también para esclavos extranjeros o cualquier otra persona que no fuera digna de ser considerada persona. De hecho, los oponentes del cristianismo no dudaban en reírse de los seguidores de Jesús diciendo, sí, es Mesías, pero murió en una cruz. Es como cuando tú dices, han puesto a este pastor en la cárcel. Tú dices, algo habrá hecho. Nadie va a la cárcel porque sí. Algo habrá hecho. Entonces, claro, no, somos seguidores de Jesús. ¿Jesús? Sí, murió en la cruz. Y ahí solo mueren traidores, criminales, asesinos. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. O no dudaban en ridiculizar. ¡Ah, vuestro Jesús, el Mesías! Pero si murió en una cruz. ¿Qué salvador va a ser ese? Era humillante. De hecho, era algo que los fariseos sabían. No bastaba con matar a Jesús, no bastaba con pillarlo en el huerto por la noche y ¡fas! Matarlo. No, había que primero tirar para abajo su testimonio, destruir su persona y entonces morir como un criminal, porque si lo mataban por la noche se convertía en un mártir. Tenían que primero humillarlo. Y para eso nada mejor que convencer al pueblo y gritará, crucifícale, crucifícale. ¿Sabéis? Ningún evangelio describe la crucifixión. ¿Sabéis por qué? Mi opinión, eso tú tienes que reflexionar si es una opinión válida o no es válida. Porque explicar la crucifixión a alguien que sabe lo que es la crucifixión, no. O sea, ellos escribían ¿para qué? Para gente del siglo I. Entonces, no hace falta describir cómo es una crucifixión. Es como si, yo qué sé, si yo os hablo de ensaimadas y de la catedral de Palma, pues muchos dirán, explícame un poco más dónde está la catedral o qué es una ensaimada. Porque vosotros pensáis que la ensaimada es lo que os venden en el Mercadona. Zope, tú ya sabes que eso no es así, eso no es una ensaimada, eso es algo que no. O la sobrasada, ese pote que ponen en el Mercadona tampoco es sobrasada. Pero a un mallorquín yo no le tengo que explicar lo que es la ensaimada. Dijo, yo puedo decir, y me fui a Can Joan de Saigo a comer una ensaimada. Y un mallorquín no necesita más explicación, puedo seguir hablando. Pues aquí yo digo, no, yo me fui con Zope a Can Joan de Saigo a comer una ensaimada, tengo que hacer una pausa y explicar qué es Can Joan de Saigo, dónde está, qué es una ensaimada, qué es un restaurante, qué es un bar, que no sé. O sea, yo tengo que explicar todo eso, ¿me entendéis lo que te quiero decir? Claro, los evangelistas dijeron, y lo crucificaron, y tiran para adelante. Porque es redundante explicar eso. Pero yo te voy a explicar lo que es una crucifixión, porque hay documentos. En primer lugar, se humillaba al prisionero en público, desnudándolo. Eso de que murió con un trapito, eso no es así, desnudo. Porque la primera humillación era estar desnudo. Luego se le acostaba de espaldas en el suelo. Sus manos eran atadas y clavadas en la vara horizontal de madera por las muñecas y los pies en la vara vertical. Y luego la cruz se ponía en la posición vertical, dejándola encajar en un agujero previamente preparado. Generalmente se agregaba un taco o un asiento rudimentario para sostener pase del peso de la víctima y evitar que el cuerpo se soltara. Y ahí quedaba suspendido, expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. Y la tortura podía prolongarse durante varios días. Y tú dirás, pues si Jesús murió en 3 horas. Es que Jesús lo castigaron 2 veces. Es que Jesús no murió crucificado, hermanos. Murió flagelado y crucificado. La flagelación estaba prohibida a aplicarse a ciudadanos romanos. Era un castigo reservado solo para esclavos. Y sin duda era un castigo cruel. Te lo leo. Se desnudaba a la víctima de cintura para arriba. Se le ataba las manos a un pilar poco elevado para que la columna quedara
encorvada. Y entonces varios hombres fornidos, que podían ser 2, 4 o 6, lanzaban latigazos sobre el castigado con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas y pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas, la pierna y a veces también en el torso, en el pecho y en el vientre. Como te digo, los evangelios dijeron, y lo flagelaron, y lo crucificaron, y no te explican estos detalles, porque era algo común en su cultura, castigar a la gente con tales castigos. Por eso cuando Jesús llega a la cruz está agotado, terriblemente agotado. Lo curioso de todo esto es que hay cosas que sí explican. Explican la forma en la que los soldados se burlan de él, la residencia del gobernador. Explican cómo le pusieron un manto púrpura, le colocaban una corona de espinas en la cabeza, un cetro de caña en su mano derecha. Cómo le cubren los ojos, le escupen, le pegan bofetadas y le dicen, venga, profeta, adivina quién te ha pegado. ¡Pam! ¡Puf! Eso sí lo dicen los evangelios. Cómo se arrodillaban ante él en sol de burla. Cómo salió cargando su propia cruz y era incapaz de cargarla y tuvieron que pillar a otro tío para que cargara su cruz porque él ya no le quedaban fuerzas. Cómo pusieron un cartel sobre su cruz riéndose de él. ¿Por qué todo eso sí? Porque es que eso no era normal. Porque Jesús, dentro de la humillación de morir flagelado, dentro de la humillación de morir en la cruz, sufrió la humillación sobre la humillación. No era suficiente morir en la cruz. Había que humillarlo, había que escupirle, había que pegarle. Recibió un doble, un triple castigo. ¿Puedes escuchar a Jesús decir, por favor, no quiero beberme esto? Padre, ¿cómo deseo que me libres del sufrimiento? ¿No hay otra manera? Qué fácil es tomar la Santa Cena para nosotros los domingos. Qué difícil. Imagino a los seguidores de Jesús viendo a Jesús ahí, colgado, desnudo, sangrando, impotente, ridiculizado. Si ese hombre se había levantado y había dicho a la tormenta que te calles, y la tormenta se había callado. Ese hombre le habían dado panes, le habían dado peces, le había dado de comer a todo el mundo. Ese hombre había sanado enfermedades por aquí y por allá de una manera o la de otra. Ese hombre tenía una autoridad tremenda. Ese hombre le había dicho a Lázaro, sal de la tumba, y Lázaro salía de la tumba. Le había despertado a la niña y despertó a la niña, había labrado endemoniados, había hecho de todo. Ese hombre todopoderoso que había mostrado que él tenía toda autoridad, de repente está ahí impotente, colgado, desnudo, humillado. Ese hombre la que tenían todas las esperanzas. Y ellos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Como os digo, la gente que no creía en el cristianismo no dudaban ni perdían la oportunidad de ridiculizar de que el Salvador del mundo hubiera muerto así. Y yo me sigo preguntando, Jesús, ¿de verdad era necesaria una muerte tan dolorosa? ¿No bastaba algo más sencillo? ¿Por qué? Y ahí vuelvo al Antiguo Testamento. Porque el pecado es algo muy serio, iglesia. Muy serio para Dios. Porque el pecado no se descompone en el aire. Porque tiene consecuencias. Y porque la única manera de pagar una deuda es asumiéndola tú. Y nuestra deuda era incalculable. Una simple decapitación, una simple lapidación no reflejaban nuestra tremenda deuda. Nuestra deuda era máxima. Por eso el castigo debía ser máximo. No había otra manera. El Evangelio es gratis para ti. Pero eso no significa que fuera barato. Es gratis para ti. Pero no fue barato. Y el pecado te hubiera hecho a ti lo que Jesús sufrió. El pecado quiere humillarte, quiere dejarte impotente, quiere desnudarte, quiere golpearte, quiere romperte, quiere matarte. Y por eso Jesús dijo, ¡no! Hazlo conmigo, pero no con ellos. Todo eso es lo que hace el pecado en tu vida. Pero es que aún no ha llegado lo más duro. A lo mejor tú dices, pues Josu, ¿puedes parar? No, es que no ha llegado lo más duro. Porque ¿sabes qué? Hasta ahora Jesús ha callado.
Ha sufrido un juicio injusto y se ha callado la boca. Le han pegado latigazos y se ha callado la boca. Le han hecho cargar con la cruz y se ha callado la boca. Ha estado ahí, se ha callado la boca. Y cuando ha abierto la boca ha sido: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cuando ha abierto su boca ha sido para decirle a su madre: Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, tienes a tu madre. Pero cuando ha abierto la boca ha sido para decirle al pecador que tenía al lado: no te preocupes, que yo a ti también te voy a salvar. Siempre hablaba para los demás, pero hay un momento ahí que por fin se queja. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era lo que Jesús temía. Jesús no temía los látigos, Jesús no temía la cruz, Jesús no temía la humillación. Jesús tenía pánico para ese momento, el momento en el que Él no puede llamar a su Dios Papá. Le llamó Dios. La única vez que Jesús no llamó a Dios Papá fue en la cruz. ¿Sabes? Si yo voy por la calle y alguien se gira y me dice: no quiero volver a verte en la vida, me sentiré mal. Pues intento ser buena gente. Pero no le conozco y me iré todo rayado y le diré: ostras, qué cosa más rara, no sé qué habré hecho. Y me quedaré preocupado, pero oye, seguiré con mi vida. Sois una iglesia que os tengo cariño. Y si alguno se levantara y me dijera: oye, no quiero que vuelvas aquí nunca, me iría más triste. Pero si en mi iglesia alguien me lo dijera, espero que entienda lo que quiero decir, me iría más triste. Y de hecho ya le buscaría para decirle: oye, mira, pero ¿por qué no quieres venir nunca más a la iglesia? Pero que de hecho tal. Pero si mi mujer o mis hijos me miraran a la cara y me dijeran: oye, no quiero volver a verte en la vida, a mí eso me parte. No sé si tendría consuelo. Si mi hijo me mirara a los ojos y me dijera: no quiero volver a verte en la vida. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más es el amor que sientes. Jesús llevaba una eternidad. No la expresión eternidad, sino literalmente una eternidad con su Padre. Pero ahora le tocaba ser un carnero, llevado a las fronteras del pueblo y echado fuera. Ese amor infinito se volvió finito. Jesús no se quejó con los latigazos, no se quejó cuando lo humillaron, pero el abandono de su Padre le hizo gritar de dolor. Por favor, no quiero beberme esta copa. Padre, deseo que me libres de este sufrimiento. Hay otra manera, de verdad, si la hay. Pero que se haga lo que tú quieres. Cuando Jesús dijo eso, cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús no pudo escuchar, porque no estaba ya con su Padre. Pero su Padre a la distancia gritaba: ¡por ellos! ¡Por eso te abandono! Era el plan para recuperarles. Jesús no lo escuchaba, pero yo creo que Dios gritaba eso. En la cruz vemos a Dios cargando con tu muerte, con tu culpa y con tu vergüenza. Yo sé que el pecado genera eso en tu vida, sé que tienes vergüenza de tus pecados. Jesús está cargando con tu vergüenza, Jesús está cargando con tu culpa, Jesús está cargando con tu muerte. Pero recuerda que sobre una de las cosas que también hace la cruz es recordarte que en medio de su abandono es la garantía de que tú no has sido abandonado. Tú no has sido abandonado. ¿Qué hubo en la muerte de Jesús que a pesar de su horror, vergüenza y dolor la hace tan importante? Lo que te he explicado antes. Nos muestra cómo es el pecado. La cruz es necesaria. Sé que nos gusta irnos a la resurrección, que nos gusta el domingo de resurrección. No nos gusta el jueves santo, nos gusta el domingo de resurrección, porque celebramos que Jesús está vivo. Pero a veces hay que parar y decir: un momento, mira la cruz. Porque la cruz también tiene cosas para ti, te enseña cómo es el pecado, cuán extremadamente horrible es el pecado, pero también te enseña. ¿Lo digo para qué? Para que no frivolices la santidad. Una persona una vez me dijo: gracia bien entendida, santidad deseada. La cruz es una gasolina para la santidad, porque el pecado es grave. No es ale, venga. Es grave.
La cruz también me enseña hasta dónde va a llegar Dios para que no estés solo. Hasta dónde es capaz de llegar para que no estés solo. Me enseña cómo es Dios, un Dios que se acerca a mi dolor, pero hasta dónde es capaz de llegar para que yo no esté solo. ¿Sabéis? Hace tiempo que yo he cambiado mi manera de orar por la gente. Y yo no le pido a Dios, oye, quiero que acompañes a mi hermano mañana en su operación. Porque es como pedirle al sol que dé calor. Es redundante. Creo que tiene más sentido decir, te pido que ayudes a mi hermano a sentir que le estás acompañando. Porque Jesús nos acompaña siempre, pero a veces no lo sentimos. Yo les digo a los adolescentes, la adoración es importante porque es una disciplina en la que se hace a pesar de cómo te sientes. El sol no deja de dar calor, aunque ahora esté nublado y haga frío. No ha dejado de dar calor. Dios es bueno a pesar de que te estén pasando cosas malas. Dios no te ha abandonado a pesar de que te sientas solo. Esa es la obra de la cruz. Y te invito a que no caigas en la tentación de correr a la resurrección. Porque hubo 3 días en la que el mundo quedó en silencio. Y cuando sufrimos, el mundo va más lento. Y a veces alguien sufre y le decimos, pero tranquilo, en Cristo eres más que vencedor. No, a veces hay que simplemente acompañar al dolor y dejar que el dolor avance. Y la única solución a veces para ese dolor es mirar la cruz y repetirte a ti mismo hasta que lo sientas. Jesús fue abandonado para que yo nunca lo esté. No entiendo mi dolor, pero no estoy solo. Ojalá el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos sentir su presencia siempre. Y así daremos valor a ese momento en el que Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Señor los bendiga.